les comentamos, muchos de nosotros participamos, Claudio, Marcelo, participamos de lo que se llama el colectivo docente de educación tecnológica y muchos de ustedes tienen participación en el grupo federal de docentes de educación tecnológica, somos más de 700, donde se producen estos intercambios. Si alguien no está conectado al grupo o le interesa conectarse al grupo, en algún momento de la charla vamos a pasar el enlace para que puedan sumarse. El grupo es interesante porque se comparte mucha información relativa a la educación tecnológica y también en los titulares del grupo pueden bajar, hay un repositorio donde pueden bajarse mucho material relativo a la educación tecnológica. El colectivo docente nació hace unos 4 años, en el 2021, cuando se habló de reemplazar la educación tecnológica por ciencias de la computación o un espacio afín. Bueno, se surgió como una de las distintas manifestaciones de los profes de educación tecnológica, intentando mostrar y hacer actividades para mostrar el valor de la educación tecnológica completa, no restringida, no recortada. Así que bueno, ahí está José Luis, gracias. Creo que también Marcelo. No, me Sí, ganó Marcelo, me ganó Marcelo. te ganó Marcelo, ahí está. Veo de abajo para arriba. Ahí está el enlace para unirse al grupo. En este enlace, en este grupo, como les decía recién, van a encontrar información de un montón de actividades que se realizan en distintos lugares del país y que a lo mejor de otra forma no nos estamos enterando. Claudio, te dejo. Bueno, desde hace unos 14 años que enseño educación tecnológica, soy egresado del Mariano Costa, especialmente del área del profesorado de educación tecnológica del Mariano Costa, acá en Capital Federal, pero el dato quizás que valga la pena contar es que esa carrera empezó en 2010, cuando yo tenía 50 años. Antes de eso, no es que nací en el 2010, obviamente. Antes de eso había estudiado ingeniería, la mitad de la ingeniería industrial acá en la UBA, me dedicaba a la fotografía y en todo caso a la imagen, ¿no? Me dedicaba a la imagen, técnicamente a la fotografía, pero socialmente, comunicacionalmente a la imagen, y además escribía para chicos. Hay algunos libros publicados como Andrés Sobico, ¿no? Mi nombre es Claudio, Andrés Sobico, y son los dos nombres. Así que eso es un poco mi perfil, por eso van a ver la carga de imágenes con los que me manejo, y también la carga del relato con el que me manejo para enseñar nuestra área y nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento técnico, nuestro pensamiento de proceso, ¿no? Nuestro pensamiento procesual. Así que mezclo todo eso y sale, por ejemplo, los PowerPoint que vamos a ver hoy. Ahí empezamos a grabar. No sé si alguno tiene ganas de escribirlo acá en el chat rápidamente, cuál sería el significado de efemérides, porque después me gustaría hacer una reflexión sobre eso y que, aunque no parezca, tiene que ver mucho con la tecnología. Entonces, objetivo de esta mirada, de este enfoque que propongo, es
difundir nuestra área entre los colegas que no son de educación tecnológica y también trabajar interdisciplinariamente, que es el objetivo, ¿no? Pero en definitiva, si nos sentamos del lado de los estudiantes, de los chicos, de las chicas, de los nenes, de las nenas, ya se sabe, académicamente ya se sabe, se practica poco, pero todo cobra más sentido cuando justamente lo contamos desde la problematización, ¿no? Y a su vez, los problemas no vienen con un título que dicen problema de tecnología. Los problemas que se producen socialmente, tecnológicamente, a lo largo de buscar agua, por ejemplo, que es un problema biológico o es un problema tecnológico. No, no calza en el kiosco de cada materia. Los chicos está demostrado que aprenden más cuando comprenden el sistema del problema, ¿no? O el problema del sistema. Por eso lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Acá veo una sección que pusieron, ¿no? de efemérides, y es aniversario, conmemoración, pero hay una acepción más antigua de efemérides. La acepción original de efemérides, si quieren se las leo porque es más redondo que se las lea, es registro de las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en un momento determinado. Sí, o sea que el nombre, la idea de efemérides viene de la astronomía, pero hasta ahí estaríamos en la ciencia de la astronomía, pero en realidad, ¿por qué se interesó el ser humano desde hace miles de años en el movimiento de los astros? Si no es para lograr calendarios o relojes astronómicos y posteriormente navegación. O sea que las efemérides estaban absolutamente relacionadas con el GPS de hace 1000 años. Lo que podemos decir es que entonces las efemérides astronómicas se utilizaron desde hace un par de miles de años para navegar, o sea, para saber dónde estás, para marcar un rumbo. Haciendo ese paralelismo con la escuela, a nosotros las efemérides escolares, ¿no? 25 de mayo, 20 de junio, 17 de agosto, 12 de octubre, etcétera, etcétera, nos sirven, nosotros podemos usarlas, nosotros los profes de educación tecnológica, podemos usarlas como estrellas para marcarnos el rumbo y enseñar lo que queremos enseñar nosotros, nuestra área. Por eso es que existen, acá pregunta Rubén Darío si está relacionado con el astrolabio, totalmente relacionado con el astrolabio, porque tiene que ver con ángulos, con distancias, etcétera, etcétera. De hecho, les cuento un detalle. En mi canal de YouTube hay un PowerPoint que se llama el GPS de Cristóbal Colón, que eso no lo vamos a ver hoy. El GPS de Cristóbal Colón en mi canal de YouTube que se llama Claudio Andrés Obico, como mi nombre. Ahí van a poder ver lo del astrolabio que acá pregunta Rubén. Eso no vamos a ver hoy porque como pusimos que era nuestra historia, vamos a empezar con vamos a ver 3, no creo que lleguemos, pero vamos a ver 3, en el orden cronológico, porque está relacionado. Ver la línea de tiempo siempre es muy importante en términos de tecnología, ¿no? El primero que vamos a ver, que voy a tratar ahora de traerlo hacia ustedes, es el 9 de julio. Pero yo hice una conexión. Conecté el 9 de julio, obviamente de 1816, ahí atrás mío se ve Provincias Unidas, 1816, hay un mapa, etcétera, etcétera. Después, si tenemos tiempo, se los muestro. Pero poca gente sabe que el 9 de julio de 1816 estuvo Belgrano también en Tucumán, y con su mente técnica, Belgrano tenía una gran mente técnica, fue uno de los organizadores. Ahora lo vamos a ver en el PowerPoint. Bien, primer tema. Esto, como verán ustedes, se lo produje en el 2020, que eran los 100 años de la muerte de Belgrano, los 200, perdón. Y un detalle muy importante respecto de la vida de Belgrano. Belgrano era un niño bien, ¿no? El más rico de lo que era Buenos Aires, y como tal lo mandaron a estudiar a España, y lo mandaron a estudiar de abogado a España. Era tan genio que le dejaban leer libros prohibidos. Imagínense que había libros que solo la iglesia te podía dejar leer. Él era un pibe brillante y estudió lo que él quiso. Dijo que iba a estudiar abogacía, estudió economía política. Cuando volvió acá,
ya tenía un puesto en la aduana, que era como si fuera el gran administrador. Trabajó muchos años, trabajó desde los 23 años hasta los 40, imagínense, más de 15 años trabajando de eso, más de 15 años luchando para mejorar la tecnología, justamente. Todos hablan de que hizo la escuela de náutica, ¿no? Y hay mitos sobre que quería plantar caña. Y el punto era el siguiente, él sabía que la soberanía de Buenos Aires, en ese momento era una ciudad nada más, tenía que ver con la tecnología, ¿no? Decía, no exportemos cueros, exportemos zapatos, y lo de náutica y lo de plantar de cáñamo tenía que ver con hacer sogas. ¿Qué tenía que ver la soga? La soga tenía que ver con los barcos, tenía que ver con las velas. Se hacían sogas de cáñamo, velas de cáñamo, y su objetivo, un chico que trabajaba para el imperio en ese momento, de 30 años, el punto es que nunca pudo lograr hacer ningún avance, ningún progreso. Todos se lo echaban desde España y desde Montevideo, que en ese momento eran nuestros jefes, digamos así. Bueno, ¿qué pasó? En 1810 tenía 40 años. Fue el revolucionario más grande de edad. A los 40 años se convirtió en revolucionario. De ahí toda mi admiración hacia Belgrano. Así que vamos a empezar a ver el PowerPoint. Podemos pasar nomás, Marcelo. Ubicamos a Belgrano, empezamos en esto que les voy a contar, en 1815. Él estaba en Inglaterra, se hizo hacer este retrato, por lo tanto este retrato es el que él compró y se vio reflejado en él. Lo que vamos a ver hoy es lo que yo le muestro a los chicos, ¿correcto? Quizás con ustedes voy a hacer comentarios un poco más profundos, digamos, más de adultos, pónganle, pero lo que está escrito es lo que yo le muestro a los chicos. Eso quería que quede bien claro. Este PowerPoint es apto para chicos en ese sentido, ¿no? Sí, y es históricamente cierto, por otro lado. No hay ninguna escolaridad en ese tema de cuando escolarizan las materias y al final dejan de ser las materias que son. Bien, yo les digo a los chicos que, como verán ustedes ahí dice, era su perfil de Facebook, nos reímos un poco con eso, y ahí nos ponemos ya un poco más técnicos, ¿no? De cómo escribía Belgrano, cómo y con qué, y cómo se comunicaba a la gente, ¿no? Siempre marco lo siguiente, los nombres de las áreas o de las disciplinas, o podría decir, por ejemplo, TICS, ¿no? TICS es tecnología, está hablando de comunicación, ¿no? Entonces, no nombra el tipo de tecnología de época. Entonces, las cartas podemos contarlas como redes sociales, porque hoy tenemos una red social digital. En la época de Belgrano había una red social base papel, que se escribía con tinta, etcétera, etcétera. Después podemos seguir viendo eso. En los dos casos son redes sociales. No hay una definición para red social que no sea fuera de la tecnología, porque todo el mundo, desde que pegábamos los gritos de caverna a caverna, necesitamos comunicarnos. Entonces, la red social va a ser siempre la solución al problema que tiene la edad de la humanidad. Eso es lo que siempre le marcamos a los chicos. ¿Por qué? Porque dentro de 30 años nosotros no vamos a estar, quizás esto sí con 100 años, algo así. Dentro de 40 años nosotros no vamos a estar y va a seguir comunicándose la gente con otras tecnologías. Entonces es importante que los chicos conceptúen los problemas, ¿sí? Y después se metan en las tecnologías disponibles para resolver esos problemas. Pasamos a la próxima. Bien, acá nos concentramos con los chicos en con qué herramienta escribía, ¿no? Y ahí estamos hablando, son actividades intermedias que yo puedo ir haciendo antes o después. Podemos ver con los chicos esto primero y después pasar a producir plumas que escriban. Yo hice mucho trabajo con eso con los chicos. Ahora les muestro una. No puedo ahora porque no tengo la pantalla, pero después se las muestro. ¿Cuál es el concepto? Todas las herramientas, cualquier herramienta, siempre se hicieron con otras herramientas. Desde de la tecnología lítica de las piedras, se hicieron con la herramienta a mano y otra piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué conceptúan los chicos ahí? Conceptúan que siempre la idea interesantísima de que toda herramienta viene de otra herramienta, ¿no? Y el primer torno se hizo con herramientas manuales totalmente, después le pusieron un motor, etcétera, etcétera. En esta imagen vemos de época, el que está escribiendo ahí, Mariano Moreno, en realidad, les cuento, es una imagen icónica de Mariano Moreno, donde lo vemos escribiendo con pluma. Y un dato interesante es que él
cortaplumas, que todo el mundo le llama cortaplumas, que es un cúter de hace 200 años, se inventó justamente para tallar la forma de la pluma. La pluma en sí misma es un objeto natural que se convierte en un objeto de escritura en el momento de que el cortaplumas la talla, ¿sí? Y también hablamos del sistema. Cuando les pregunto a los chicos qué sistema es necesario para poder escribir, me van a decir la tinta, me van a decir el papel, me van a decir el cortaplumas y lo que sea que usen para borrar. Y ya eso podemos hablar con los chicos prácticamente cualquier edad. Un chico desde primer grado prácticamente podemos ir profundizando a medida que, profundizando digo técnicamente, ¿no? A medida que vamos avanzando en la edad. Bien. El Congreso de Tucumán, no sé si saben, pero la gente de Tucumán lo sabrá, estuvo muchos meses reunido y deliberando. Lo invitan a Belgrano, que estaba, como dijimos, en Londres. La invitación de ahí ven el chasqui, ¿no? La forma de comunicarse. Entonces empezamos a darle proporción a los tiempos, ¿no? Tarda 10 días un chasqui. El chasqui más rápido tardaba 10 días desde Tucumán hasta Buenos Aires. Pasamos a la que sigue. La carta, ¿no? Somos la carta viajando. La carta de invitación a Belgrano para ir al Congreso de Tucumán. Tardaba aproximadamente 30 días un clipper rápido para llegar desde Buenos Aires hasta Europa, la próxima. Recibe la carta en Europa y trata de volver lo más rápido que puede desde Europa. Tenía que pasar por el puerto de Buenos Aires. ¿Cómo viajó? Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Siempre las imágenes son el ancla y el hecho de conversacional con los chicos, ¿no? Ahí tenemos de fondo el cabildo. Espero que lo puedan ver. No sé si se puede ver con los celulares tan chiquitos, pero tenemos de fondo el cabildo. Entonces, tarda 2 meses hasta que llegó, consiguió un barco para llegar a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires, ¿cómo viajó hasta Tucumán? Bueno, en este dispositivo transportador llamado galera, ¿no? Diligencia es una palabra que tiene más acepciones, más conocida, digamos, pero se le titulaba galera en ese momento, hasta llegar a Tucumán. Belgrano, ahí están todos los diputados, ¿no? Belgrano era el que más sabía, eran los ojos de todos estos diputados de lo que sucedía en Europa en ese momento. Pasamos a la que sigue. Y acá viene la interna de que lo tenemos a Fray Justo Santamaría de Oro escuchando, que es el de la derecha ahí vestido de blanco, porque mi escuela, la que yo fui profe, se llamaba Fray Justo Santamaría de Oro. Entonces, ¿qué hizo Belgrano? Pasamos a la que sigue. Ahí le hacemos una semblanza a Fray Justo Santamaría de Oro, seguimos. Esto le cuenta. Le dicen, señores, en Europa ya está esto. Todos lo ven, ¿no? Es una locomotora. Estamos hablando de... Esa locomotora es de 1814. Y en Tucumán estaban en 1816. ¿Sí? Es algo que no se proporciona mucho en la escuela. Ese dato es un dato técnico, es un dato específico. No se le da esa relación. Se estudia la historia argentina, la época, se le llama época colonial, ¿sí? Y no se entiende que en 1814 ya había en Europa esta bestia, digamos así. Imagínense lo que era para ellos. Y aparte que estas imágenes son de esa época también. Así que Belgrano debe haber traído, calculo yo, este tipo de imágenes para explicar qué era lo que había en esa época en Europa a los diputados. Seguimos. Les contó de las fábricas. Ahí esta imagen es muy interesante. Después cuando alcancemos el PowerPoint, hay mucho de técnica, ¿no? Ahí hay a la izquierda una máquina de Newcomen. Sí, están los hornos, las primeras fábricas. Incluso abajo a la derecha, no sé si alguno tiene pantalla, pero se puede ver un sistema de regulación de vapor. No sé si ahí Marcelo lo ve. Sí, se ve perfecto, ahí, las bolas de Watt. Sí, exacto. Después lo veremos un poco más adelante ese tema, pero esto les muestra Belgrano a los diputados. Ya existían este tipo de fábricas, ¿sí?
en Europa. Ustedes calculen lo siguiente. Todos conocemos la máquina de Watt, la máquina de vapor, ¿sí? Que fue el primer motor vendible, o sea, comercial. La máquina de Watt es un motor comercial, la máquina de vapor de Watt. Después se lo puso arriba de un tren, pero de un vehículo llamado locomotora. Pero voy a hacer una pequeña encuesta para no quedarme sin voz. Voy a preguntar lo siguiente. Todos sabemos la máquina de Watt y que fue como si fuera el origen, el mito, digamos, rápido de decir que la revolución industrial dependió de la máquina de Watt. Yo les quiero que me pongan si tienen ganas de jugar, que me pongan el año en el que ya se vendía, no el día que la inventó, sino el año en el que nosotros diferenciamos entre invento e innovación, ¿no? Hubo un día el primer día que en su laboratorio Watt hizo funcionar la máquina, y bastante después, esa máquina ya se estaba vendiendo y Watt se hizo rico junto con Boulton, que fue el financista de todo, ¿no? Bueno, así rápidamente como para chequearnos a nosotros, como si fuera un juego de televisión. Póngame el año aproximado, obvio, de cuando la máquina de Watt, el motor de Watt alternativo a vapor, ya se estaba vendiendo comercialmente. Pongan ahí, los leo en el chat. Ahí están hablando 1775, 1780, 1788, otro dice 1780, 1765. Igual estábamos hablando de Watt, no de la máquina de vapor. Pero ahora lo introducís, Marcelo, porque pusiste esa fecha. Sí, lo puse en broma, pero después me di cuenta que para esa época se había inventado en Grecia, por parte de Herón de Alejandría, la eolípila, que era una esfera que tenía dos picos que salían en lados opuestos, uno apuntaba para arriba y otro por abajo de la esfera, que estaba sellada, y adentro se ponía agua y se calentaba. Entonces el vapor, por efecto de acción y reacción, hacía que gire. Entonces se puede decir que esa bola que giraba fue la primera máquina de vapor, aunque no tuvo una aplicación real, pero sí hay Por lo tanto, podemos calificarla, eso que estás contando, interesante, se pueden ver muchos videos en YouTube de ese tema. Lo que está contando el profe se puede contar como un invento, ¿sí? Nunca hizo ningún trabajo, es un invento, y además, bueno, lo interesante es que sea tan antiguo. El punto, lo que digo es que, volviendo a Watt, ¿no? Estamos hablando volvemos a Watt y a la relación con la revolución industrial. Hay una fecha que aparece siempre, que es el día que lo inventó de alguna manera, ¿no? Tipo 1776, 1777. Ese día se puede explicar como el último prototipo, ¿no? Del invento. Watt trabajaba para una universidad donde usaban la máquina de Newcomen, que es anterior a esa, como 70 años. Otro de los temas, la primera máquina que trabajó de algo a vapor en la de Newcomen, que trabajó de sacar agua de abajo de la tierra, para sacarle el agua a las minas de carbón. No importa. El punto es que, tratando de mejorar esa idea, fue que Watt, 60, 70 años después de la de Newcomen, logró el prototipo, vamos a decir perfecto, el prototipo 10 de una máquina que podía funcionar además, no solamente como bomba, sino como motor, con un rendimiento entre 5 y 8 veces mejor que la que ya existían. Punto aparte. Ese día fue el día que lo inventó. El día que ese invento es una innovación, no es un solo día, sino es el momento en el que ya, en este caso, la industria minera comenzó a utilizar la máquina de Watt. Entre 1777 pasaron 4, 5, 6 años, 7. Entonces, muy importante marcarle a nuestros alumnos que no es que el inventor viene, primero que no viene solo. Además, otro tema sistémico, ¿no? Por más que quede el ayudante de Watt era tan importante como Watt, ese es otro tema que podemos hacer otro día, pero el punto es que se entienda que no es después de un clic que inventa la máquina de vapor y estalla todo, ¿no? Y al otro día están todos usándola. Ese proceso, lo que estamos hablando siempre, proceso, esa cabeza de proceso, es la que tenemos que tratar de contarles a los chicos. Cuando realmente ya la máquina de Watt
ahí a Casanova Antonella pone 1784. Eso es una fecha bastante más real, cuando ya todos habían vencido el no querer separarse de la Newcomen y todos habían dado cuenta que era mucho más económico usar la máquina de Watt. ¿Sí? Ahí Antonella Casanova, que no sé de qué provincia será, es una fecha bastante más real. Y a su vez, volviendo a 1816, volvamos a 1816 al 9 de julio. ¿Cuánto tiempo pasó de 1784 hasta 1816? ¿Se dan cuenta que es un montón? Es casi una generación. Y acá en la escuela decimos que estábamos en la época colonial. Sigamos con el PowerPoint porque eso tiene que ver con lo que sigue. Yo acá lo cuento un poquito, obviamente, más en personaje lo de Belgrano, ¿no? Por supuesto que fue más deliberativo, mucho más presiones, etcétera, etcétera. Pero es real en cuanto tecnológicamente hablando, ¿sí? Acá le pongo, por los que no pueden leer, porque si están con el celu capaz que no les llega a leerlo, Belgrano los convenció de que debíamos liberarnos del rey español para poder ser una nación más moderna como los países de Europa en sus fábricas. Seguimos en la próxima. Esos son telares, ya existían telares automáticos. Ahí hablo de debatir ideas, ¿no? Seguimos en la próxima. Ahí le dejo la introducción a Fray Justo Santamaría de Oro, que era el nombre, pero también es cierto lo que estamos contando. Entonces, Fray Justo Santamaría de Oro, que tenía mucha relación con la población, ¿no? Seguimos en la próxima. Ah, gracias a Ita Borda, Macarena me dice que se lee en Celuc, menos mal. Bueno, ahí es la frase que incluso es una frase histórica, que dice Fray Justo, lo de se dará batalla a favor de la soberanía del pueblo, escuchémoslo, ¿no? Ahí es el momento que uno le puede dar emoción a esto con los chicos también, ¿sí? Para ir embebiéndolos en soberanía, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Y ahí se afirma la independencia, ahí queda justo perfecto. Observamos que está escrito con la pluma, que habíamos dicho antes, ¿no? Y están todas las firmas de la gente que se comprometió. Después le digo el lado B de todo esto, pero sigamos, la próxima. Bueno, problema, gran problema. Esta gente se juntó, declaró la soberanía, la independencia, pero había que contárselo al pueblo, como dijo Fray Justo. Yo les pregunto a los chicos qué tecnología existía en 1816 para compartir con todo el pueblo esa buena noticia. Y ahí hay una intro, por supuesto, a nivel de cada uno de los grados. Yo siempre, nunca trato de no dejar a ningún chico ni de 6 años para arriba fuera. Entonces lo cuento como ahora en la próxima diapo se ve. Según las edades, podemos pasar por esto rápido o podemos ir desculando, digamos, poniendo la lupa en cada uno de ellos, dejarlos hablar a ellos, que cuenten, a ver qué se imaginan. Estamos haciendo una prospección de lo que saben, de lo que se imaginan, de lo que saben y de lo que se imaginan. Y a todos se lo trata igual, lo que se imaginan o lo que saben se lo trata en el mismo nivel en la conversación, porque se trata de dejarles la impronta, no de decirles no, está mal. Esa es la didáctica, ¿no? Seguimos. La imprenta. ¿Correcto? Bien. La imprenta. A ver si alguno... Le voy a pedir a los profes, a los profes con más trayectoria, por no decirlo más viejitos, a los profes con más trayectoria voy a pedir que no pongan. Vamos a poner la fecha en que se inventó la imprenta. Pónganla. Vamos a poner 4 o 5 nomás, los primeros que salgan. Muy bien. Ahí hablan de lo que jesuitas le introdujeron. Bien. Hay un consenso de que es en 1440, y ahí estamos de vuelta. Lo que no es que sea correcto o incorrecto. El proceso de inventar una imprenta operativa, o sea, una imprenta, el invento, imprenta, operativo que pudiera llegar a replicarse y a venderse en el sentido de hacer un efecto social, duró bastante, siempre dura más de 2 años, más de 4 años, más de 5 años. Se redondea que los primeros
primer libro que se vendió, de hecho, en imprenta, por decirlo de alguna manera, hay toda una historia con eso, que tengo un texto sobre eso, pero otro día se los pasaré. Es alrededor de 1000, sí, exacto. Ahí habla Antonella que 1455, aproximadamente en esa fecha, no solamente estuvo la imprenta de Gutenberg, que después se la quitaron por deudas, no solamente la imprenta de Gutenberg, sino muchas imprentas imprimiendo, ¿no? Pero ronda más o menos 1455. Volvamos a 1816. ¿Cuánto hace que existía la imprenta? Ni siquiera hay que hacer la cuenta, ¿no? Centenas de años. Y en Argentina en ese momento, en el cono sur, en esta zona del mundo, esta Sudamérica, no abundaban las imprentas y además estaban controladas. Había muy pocas imprentas que pudieran imprimir algo sin permiso del poder. Todavía en Europa ya había, cuento algo, cuando nació Da Vinci, 1500, en el año 1500 aproximadamente, ya existía una industria editorial en Europa, para que nos ubiquemos, ¿sí? Imagínense la industria editorial que existía cuando nació Belgrano. Entonces, en todo el norte habría algo así como 4 o 5 imprentas, no mucho más que eso, y quizás estoy exagerando. Pero volvamos a lo que estamos contando hoy. En la que sigue, en la diapo que sigue, acá tenemos una foto de el tipo de imprenta. Se cree que es la imprenta que se usó en Tucumán en 1816, pero no, tecnológicamente es igual. Siempre doy un punto de realidad extra, ¿no? O sea, yo les digo a los chicos que esta es la imprenta. Era igual a esta, no sabemos si es esta. Es una foto de las más antiguas cuando se empezó a usar la fotografía en Argentina, o sea, estamos hablando mucho tiempo atrás. Y existe la gente de Tucumán, capaz que en el próximo diapo, sé que hay por lo menos 2 personas de Tucumán. No sé si alguna vez la vieron. Entiendo que está en un museo de Tucumán, esta imprenta. No sé si alguna vez la vieron y si alguna vez alguien vio una imprenta de esta tecnología, por decirlo de alguna manera. Si alguien vio en algún museo un tipo de imprenta así, por favor lo pongan en el chat, que cuente un poquitito mínimo. Mira, acá está aportando Guillermo Androveto, 1758 en el Colegio Montserrat de Córdoba, jesuita por otro lado. Estamos hablando de bastantes años más que 1816, ¿no? Estamos hablando de una generación entera, antes. Un poquito más también, porque en aquella época las generaciones eran más cortas. ¿Alguien pudo ver una imprenta de esta tocar tridimensionalmente? Cosa que es tan importante con los chicos, ¿no? El tema de ir a los museos y ver, tocar, si funciona todavía mejor. Yo en mi taller uso proyector, por lo tanto esta imagen que tiene mucho detalle, imagínense en una pantalla, un televisor, como si fuera un televisor grande o un proyector, podemos sacarle técnicamente mucho el jugo. Ahí están la distribución de los trabajos, ¿no? Están los copistas, los diagramadores, está la persona que literalmente imprime, hace la fuerza de imprimir. Hay gente secando ahí unas telas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas trabajando y ahí está el jesuita, evidentemente, controlando el trabajo, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de organización del trabajo, un buen momento para hacerlo. Seguimos. Bien. El acta, muy conseguible, se puede imprimir, yo la llevo a la escuela. El acta, lo primero que hago a los chicos es repartir un acta a cada uno, preguntarles si está escrito con pluma. Obviamente no. Y después les pido que busquen la palabra Argentina. Estamos ahí 5 o 10 minutos según el tiempo de la clase y no encuentran la palabra Argentina. Después nos ponemos a ver en los que firmaron, o sea, las personas, los diputados, a 9 días del mes de julio de 1816, bla, 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 declaran, ¿no? Y no está la palabra Argentina ahí. Dice Provincias Unidas de Sudamérica.
Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces, nos ponemos a ver quiénes eran y de dónde eran los diputados. Lo que hacemos es agarrar un mapa y marcar de dónde era cada uno de los diputados. Eso quédenselo en la mente. Después, cuando termine y vuelva yo a pantalla, le voy a mostrar ese mapa que yo tenía acá atrás. No sé si se lo mostré al comienzo. Ese mapa está producido por unos chicos de sexto grado que marcaron de dónde era cada uno de los diputados y vimos cómo se transportaban, etcétera, etcétera. Todo un trabajo que tiene que ver con muchas disciplinas de nuestra área. Bueno, ahí puse en rojo en la que sigue el núcleo, ¿no? Las Provincias Unidas de Sudamérica tienen la voluntad de romper los violentos vínculos que nos ligan al rey de España. No hay eufemismos. Está muy clarito eso que está ahí en rojo, lo que está escrito. Entonces ahí le doy participación como personaje al Fray Justo Santamaría de Oro, que le dijo, tenemos un problema. Lo voy a leer por si alguno no lo llega a leer. Dice Fray Justo Santamaría de Oro, si queremos que todo el pueblo escuche la buena noticia, que somos libres de España, yo te voy a ayudar, Manuel, a traducirlo al idioma aymara y al idioma quechua. Ahí cuento que Fray Justo, como buen evangelizador, sabía los idiomas que hablaba el pueblo, que eran el aymara o el quechua, con que todavía hay millones de personas que lo hablan, ¿no? No tanto en nuestro país, sino que en los países del norte nuestro. Entonces, acá yo pongo, contándole a los chicos como relato, ¿no? Le importaba mucho saber el idioma del pueblo para saber qué pensaban, obviamente también para evangelizarlos, pero siempre hubo entre los jesuitas un ida y vuelta, ¿no? Los jesuitas se evangelizaban y a su vez se embebían en las culturas. Seguimos. Bien. Entonces, con la imprenta, justamente imprimen y la gente no sabía leer. Les cuento a los chicos, no todos sabían leer. ¿Cómo era el método? ¿Cómo era el algoritmo? ¿Cómo era la manera? ¿Cómo era el sistema? Los proclamadores irían a leerlo a todos de plaza en plaza, porque no todos sabían leer. Y no solo eso, sino que no todos hablaban español o castellano. Muchos hablaban quechua y otros hablaban aymara. Entonces Belgrano, y ahí es lo interesante de todo esto, dio la orden de imprimir la mitad de las proclamas en estos idiomas. Ahí lo vemos, la que sigue. Esto es un documento histórico, como verán arriba dice Acta de la Independencia, tiene 2 columnas en una página y otras 2 columnas en la otra la página. La columna de la izquierda es en castellano, la columna de la derecha es en aymara o en aymara. Repito, la columna de la derecha está impreso en una imprenta, obviamente, pero en aymara. ¿Por qué? Porque se leía en las plazas, según la zona, ¿sí? Según la región, se leía el acta de la buena noticia, por decirlo de alguna manera, en español y después se leía en aymara. Y en la que sigue, otro documento histórico, de vuelta, en la columna de la izquierda está en español o castellano y en la columna de la derecha está en quichua. Por lo tanto, de alguna manera, es como una piedra de Rosetta. Se puede, y podemos hablar de códigos, ¿no? Con los chicos. ¿Código es un tema nuestro? Obvio. Así que hay todo un trabajo que se puede hacer con otras maestras, con sus maestras. Nosotros tenemos 1 hora por semana, pero un trabajo muy lindo. Yo, por ejemplo, acá en Capital Federal, siempre tuve alumnos o alumnas que mínimamente sabían 10, 20 o más vocablos en quechua. Y después fui profe de la Escuela Técnica de Villa Lugano y había muchos chicos que sabían vocablos en aymara y sabían entender el aymara. Así que, qué mejor manera, ¿no? de producir nación, de producir gente que quiera nuestra patria, si se los tiene en cuenta hasta en su idioma, ¿no? Y esta es una buena oportunidad. Seguimos. Entonces ahí, 9 de julio de 1886, comienza la independencia para todas las personas. Entonces, si ahora volvemos a la pantalla, les quería mostrar el mapa.
si vuelvo a mi cámara, a ver si los puedo mostrar. Hay un trabajo que hicimos, que es muy interesante para hacer. ¿Ustedes me ven ahí? Se ve perfecto. Sí, Claudio. Bien, bien. Se lee ahí Provincias Unidas, ¿no? Ahí. Ahora le voy a mostrar un Sí. poquito más. ¿Sí? Bien, ¿cuál Sí. fue el trabajo? A ver si puedo, porque esto es muy lindo para hacer, se puede hacer para el 9 de julio. Primero, está escrito, lo que ven escrito, salvo el cartel grande, las letras grandes, está escrito por chicos de sexto con pluma. Desarrollaron las plumas, las produjeron, aprendieron a escribir con pluma y produjeron este mapa. Este mapa, ¿cómo lo hicimos? Proyectando un mapa de las provincias unidas de Sudamérica, lo proyectamos en la pared y lo copiaron en este mismo papel que están viendo ahora ustedes ahí, pegado a mi pared. A ver, voy despacito a ver si se puede contar un poquito mejor. Ahí abajo, me voy a quedar quieto porque sé que hay un delay. Solamente que vean que está el acta. ¿La ven ahí el acta? Cuéntenme si la ven. Sí, se ve. Muy Bien, borrosa. ese es el acta que... Sí, no importa, no importa. Ese es el acta que vimos recién, no importa ahora verla perfecto. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál fue el trabajo? Ahora les digo. Como dijimos, ahora les voy a ir contando. Un poquito más así para que se vea ahí. Bien. Los chicos, en el acta dijimos que cada diputado venía de un lugar diferente. En algunos casos habían dos del mismo lugar. El que estaba acá, ahí ven mi caña, sí, ¿no? ¿La ven? Sí. Acá, ¿no? ¿Todos ven? Por las dudas, así no se queda nadie afuera. Bien. Buenos Aires. Santa Fe. Está el profe Néstor ahí. Acá tenemos Córdoba. Acá tenemos San Luis. Acá tenemos Mendoza. Acá tenemos San Juan. Repito, íbamos leyendo de dónde venía cada diputado, que está escrito en el acta, y buscando su lugar de origen. La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca. El camino que está marcado en blanco es el camino real. El real en doble sentido, ¿no? El real porque se llamaba Camino Real, que pasaba por Córdoba y después por este camino. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán era el camino llamado Real. En su origen era Avenida Rivadavia, después Gaona, etcétera, etcétera, su ruta. Bien. Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chichas, ahí arriba, Chichas, Charcas y Misque. ¿Se llega a ver Misque ahí arriba? ¿Mi caña la ven? Sí, ¿no? Sí. Bien. Averiguamos el sistema de postas. Sistema de postas. Sistema, porque hasta incluso el relé de la posta, que era cambiar de caballo. La diligencia o la galera avanzaba unos 30, 40 kilómetros por día cuando tenían suerte, paraban en la estación de servicio, llamada posta, cambiaban caballos y al otro día seguían. Los que tenían dinero compraban, alquilaban una cama, dormían en una cama. Bien, ¿cuánto tardaban en llegar? Esa galera, esa diligencia que vimos, que viajó Belgrano, ya la vimos en el mismo PowerPoint, ¿no? Que viajó Belgrano, acá tenemos acá abajo, averiguaron los chicos, y de Buenos Aires a Tucumán tardaban 25 días en galera. 25 días. ¿Sí? Después, acá pusimos en Córdoba, Tucumán, 19 días. Santiago del Estero, Tucumán, que ahora se hace en un rato, 6 días. Vamos al norte. La gente que viene de Misque, de Charcas. De Charcas a Tucumán, 19 días. De Misque a Tucumán, 25 días. Voy a poner la caña en Tucumán. ¿Ven alguna simetría? El que estaba más al norte y el que estaba más al sur tardó lo mismo. ¿Qué idea comunico yo acá? Por supuesto que hay muchos más factores, etcétera, etcétera, hay muchos más factores. Pero yo les cuento a los chicos que por una cuestión organizativa, para que todos viajen lo menos posible, es que el Congreso se hizo en Tucumán.
Y además, ¿qué les estoy contando? Que Argentina no existía. Éramos una patria grande. Éramos Provincias Unidas de Sudamérica. Y el texto dice que todas estábamos de acuerdo, todas las personas estábamos de acuerdo en liberarnos de los yugos violentos y la relación violenta con el rey de España. ¿Esto en qué rubro entra nuestro? En organización del espacio. Así como contamos cómo se organiza un artesano, cómo se organiza el espacio en una fábrica, también cómo se organiza el espacio a nivel geográfico, ¿sí? Por ejemplo, las vías del tren, por ejemplo, las rutas. Así que sí es un tema nuestro. Bueno, esto todo que vimos es el primer PowerPoint. Así que bueno, me gustaría un retorno de ustedes, ahí un comentario o una idea, lo que sea, así tomo un poquito de agua. No, podemos decir que hoy es más tranquilo, apenas en 8 horas, 8 horas y cuarto, 8 horas 30, podemos hacer Córdoba-Tucumán en micro, como para marcar las diferencias, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí toman proporción de lo difícil que era comunicarse antes entre personas también, ¿no? Bueno, pasaríamos al segundo porque no sé si vamos a llegar al tercero, pero vamos por el segundo, que es el que habíamos prometido de proyecto tecnológico del cruce de los Andes. Ahí sí, Marcelo me recontra ayuda. Se ve perfecto. Bueno. Imagen icónica, ¿no? Después cuando tengan el PowerPoint van a ver que como buen ex fotógrafo yo insisto en que enseñarles a observar detalles, ¿no? Que incluso en un cuadro todavía más, cada cosa está pintada por algo. Pero bueno, esta es la imagen icónica, pasamos a la segunda. Les hago observar, ¿no? Ahí hay unas ruedas arriba de unos animales. Asumo que todavía no saben lo que son las mulas, pero que no es el mismo, el animal no es el mismo que el anterior. En el tercer diapo seguimos. Pongo el desafío, ¿no? Repito que todo esto está hecho directamente para trabajarlo con los chicos, así que este es un primer desafío, ¿no? Y ya estoy hablando de el increíble proyecto del General San Martín, que es como un título llamador, y estoy introduciendo que hubo muchos problemas técnicos y que si uno solo no hubiera sido resuelto, como es un sistema para poder cruzar los Andes, si no hubiera tenido zapatos no hubiera podido ir, por ejemplo. Pero bueno, ¿quieren jugar un poquito? Decir cuál es la cierta, la primera o la segunda. Y los por qué, ¿no? Solución y problema. La mula es tranquila y camina bien entre las piedras, no se asusta, por lo tanto hay menos peligro de que te caiga con el caballo desde algún desfiladero, ¿no? Sistema de transporte, ¿no? Y iba a ser un desafío con esto, pero también poca gente sabe. No sé si hay gente de Mendoza o de Cuyo. La gente de Cuyo generalmente sabe esto. 10.000 mulas. Nos da complicado para poder imaginarlo, ¿no? 10.000 mulas. Piense que la mula, no sé si lo puse acá, a ver. No lo puse. 10.000 mulas. Las mulas se fabrican. Las mulas es un animal tecnológico, biotecnológico. La mula es híbrida, no se replican mula con mula. Hay que hacer un sistema para que sea un híbrido entre burro, la especie burro y la especie caballo. Por lo tanto, alguien tenía que fabricarlas. Y obviamente con anticipación, ¿no? Y además cuento como un extra que en esos baúles, San Martín cuando hizo el cruce de los Andes, se llevó 800 libros de su biblioteca. Y entonces ahí los chicos, cuando lo cuento así, ven en su imaginación los libros que llevaba San Martín y lo importante que eran los libros para San Martín, ¿no? Que de hecho fundó más de una biblioteca, en Mendoza, en Perú, en Chile, en donde estuvo fundó bibliotecas. También es un valor a marcarle. Vamos a la próxima. Fíjense, 10.000 mulas y 1.200 caballos de batalla nada más.
1.200 caballos de batalla. Fíjense la diferencia, ¿no? Seguimos. En el verano de 1817, a uno dice en el 5, porque fueron varias, entre el 5 y el 20 y pico de enero salieron varias expediciones, pero vamos a poner un número cualquiera. 5 de enero de 1817, fue en verano del 1817, y empezaron a prepararlo en 1814. 3 años de preparación, 3 años de preparación, para empezar a visorar el trabajo que fue. Y ahí está el tema del enganche, que pocas veces lo he escuchado en la escuela. Yo creo que, no sé, yo creo que no lo escuché nunca. Nos quedamos en el anterior un poquito. Fíjense las fechas. Dijimos que recién cuando vimos lo de Belgrano y el Congreso de Tucumán, 1816, julio de 1816, pleno invierno. En el primer verano, o sea, los 5 o 6 meses, ya San Martín tenía todo alistado para cruzar los Andes. No es casualidad, no es ninguna casualidad. Cuando estábamos declarando la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, San Martín estaba esperando que esto suceda para poder cruzar como un ejército independiente a pelear contra los realistas en Chile. O sea que está totalmente enganchado, relacionado, el cruce de los Andes con la independencia. No sé si lo cuentan en la escuela esto, pero bueno, es el dato, un dato real, diría técnico. Ahora sí, entonces pasamos ahora a los datos, los números, por decirlo de una manera, del cruce de los Andes, y algunos rápidos, ¿no? Son 5.000 personas, 5.500 personas, 22 cañones, ¿sí? 1.200 caballos de 1.000 mulas, 700 reses, la comida iba caminando. Cuando necesitaban comer, paneaban la vaquillona y se la comían. Un mes de víveres. Y ahí ven 5 columnas. La que sigue se ve un poquito mejor. Ahí es más fácil de ver. Hay una columna que salió de La Rioja, una columna que salió de San Juan, Mendoza, y después de San Rafael salieron 2 columnas. De estas 6 columnas, el ejército estaba prácticamente el 90% del ejército en solo 2 columnas. Las otras eran fake news. Las otras columnas tenían decenas de personas, no miles, para que los chilenos creyeran que la invasión iba a venir por otro lado. Así que él movilizó gente y equipo solo para mandar información falsa. ¿Se entiende la idea? Ahí están las TICs también. Y había todo un trabajo ahí, el texto, ¿no? Que usó por ser lugares a la vez para engañar al enemigo con la información de los espías amigos de Fray Justo de Santa María de Oro. La información entre Chile, el lado chileno y el lado argentino, lo hacían los frailes patriotas, podemos decir. ¿Sí? Y cuando quería que las cartas las interceptaran los españoles, los realistas, mandaba correos especialmente para que los vieran y les robaran la información. Mandaba información falsa a propósito. Durante más de un año, porque ya venía preparando todo de antes. Así que también ahí estamos hablando de información falsa, ¿no? Buen detalle para hablar con los chicos, ¿no? En esta época de las fake news. Seguimos. Bien. Cruzar los Andes. Es un desierto montañoso. Por lo tanto, el sistema de supervivencia tiene que ser transportable. Es como ir cruzar los Andes ahora en avión, y el avión tiene desde el baño hasta la comida, tiene todo. Bien, acá lo mismo. ¿Sí? La única diferencia era que... No, está bien, déjalo ahí, perfecto, está bien. Acá le cuento a los chicos, ¿no? Tenían que pensar en todo antes. Alimento, hombres, animales, abrigos, zapatos, los mejores caminos. ¿Sí? ¿Quién sabía sobre eso? Ahí está la imagen, muy bien. La imagen esta es hermosa, donde se ve al vaqueano, ¿no? El vaqueano era el responsable. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin tomar agua? 3 días. ¿Cuánto tiempo el esfuerzo requerido para pasar los Andes? No sé si duraban un día sin tomar agua. Por lo tanto, en cada día, cada jornada, tenían que parar donde hubiera un río.
para poder abrevar, como se dice, ¿no? El ganado y las personas. Así que el trayecto estaba totalmente planificado, absolutamente planificado, y de ahí lo vital que eran los vaquianos, ¿no? El concepto de la función del vaquiano. Seguimos. Bien. ¿Se imaginan que carretas no podían pasar, ni galeras, ni diligencias, ni carretas, ni nada? Los cañones había que pasarlo al lomo de mula, como lo vemos acá. Esto es real. Este es un sistema de transporte de cañones. El tamaño del cañón está diseñado para poder ser transportado por una mula. Llevamos al siguiente. El ingenio técnico, ¿no? ¿Quién lo hizo? Un prócer bastante olvidado, que diseñó el tamaño de los cañones y el sistema de transporte de cañones sobre mula, o sea, el soporte, ¿no? La estructura para llevar los cañones y las ruedas. El que sigue. La que sigue vemos este. Nuestro prócer tecnológico. Fray Luis Beltrán. Yo lo pongo acá como el hombre técnico que inventaba para San Martín. Fabricó desde zapatos hasta cañones, desde abrigo hasta pólvora, desde granadas hasta los puentes desmontables. Puentes desmontables para que la gente no tuviera, los soldados, las personas no tuvieron que mojarse las botas. Porque te mojas las botas y la primera noche se te congelan los pies. Así que él inventó puentes desmontables, que Da Vinci tiene uno famoso, que según si buscan puente de Da Vinci lo van a ver. Y los puentes desmontables que inventó Fray Luis Beltrán eran justamente para eso, y además para poder llevárselos después, ¿no? Para que no tener que dejarlos ahí. Tenían que estar desmontables rápido y desmontables rápido también. ¿Seguimos? Bien. Dijimos que tenían 3 años de preparación, ¿no? 700 personas trabajando en diferentes, desde la gente que producía los paños, hasta la gente que cosía, hasta la gente que hacía los zapatos, la gente que hacía las balas, la gente que hacía la pólvora, durante 2 años de trabajo. Seguimos la próxima. Bien. Como buena gente técnica que somos, queremos saber dónde había aprendido lo que había aprendido, cómo sabía tantas cosas, ¿no? Por supuesto que había más gente técnica, había un militar que tenía un equivalente a un ingeniero, pero el Fray Luis Beltrán fue como si fuera el gerente de fábrica, ¿no? De alguna manera, para que las cosas sucedieran, para que realmente estuviera lo que tenía que estar. No lo mismo saber cómo hacerlo que hacer que se fabrique en tiempo y forma. Entonces ahí entro con los chicos a hablar sobre el origen de los saberes de Fray Luis Beltrán. Seguimos. Bien. A ver, sin que el profe de alta trayectoria pongan algo, me gustaría, de entre los 40 que somos, si alguien conoce esto de la enciclopedia de oficios de Diderot D'Alembert. Si alguno la conoce, alguna vez vio alguna imagen, póngame acá, por favor, porque tiene que ver con lo próximo que podemos dar las próximas charlas. A ver, en el chat, los leo. Bien, mientras voy contando. Siempre con los chicos, y mucho más ahora, que estamos hablando de que los chicos tienen el celular en la mano y pueden hacer sus propias exploraciones. Nosotros tenemos que enseñarles, cualquier maestro, no solamente nosotros lo de tecnología, quizás más nosotros todavía, enseñarles lo que es información fehaciente, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de lo que yo sé? Lo que sé, por qué lo sé y quién me lo contó. Si voy explorando, voy a Wikipedia, ¿es real lo que dice Wikipedia? ¿No es real? ¿Cómo lo puedo saber? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahí, mientras estoy leyendo me distraigo porque voy leyendo. Bien.
La enciclopedia de Diderot, no sé si saben más o menos cuándo fue la Revolución Francesa, pero estuvo ahí entre 5 o 6 años antes de la Revolución Francesa y 5 o 6 años después de la Revolución Francesa. Se produjo un relevamiento técnico, entre otras cosas técnicas, de oficios, ¿no? Ahí dice artesanía, ¿no? Y siglo XVIII. Bien, el equipo de personas, gran equipo de personas, bajo Diderot y D'Alembert, que Diderot era un periodista, se puede decir en términos actuales, y D'Alembert era un hombre sabio en términos del siglo XVIII, pero que básicamente nosotros los que estudiamos matemáticas lo conocemos por matemática, pero también podríamos decir que a esta altura era filósofo. Así que una persona de alta cultura, más una persona que sabía contar, Diderot, produjeron, y con un equipazo de gente, libros, 30, 40 tomos, yo tengo acá un par, después se los muestro, donde, si seguimos en la próxima, el próximo diapo, bien. No había persona culta que no tuviera en su biblioteca todos o algunos, por lo menos, ejemplares. San Martín, una persona muy técnica, desde el punto de vista que ya era general, le interesaba todo lo técnico, además de saber 4 idiomas, así que sabía inglés y sabía francés, podía haberse encontrado con cualquiera de los dos acepciones. Ya estaba traducida al inglés en 1817, ¿no? Si seguimos, vemos los detalles de... Era el instructivo de YouTube, pero hace 200 años, ¿sí? La demostración de los procesos. Estamos viendo en este momento, en la imagen, no sé si llegan a verla, a ver, que alguien diga qué es, para no aburrirnos. Ahí está Androbeto aportando, gracias. 44.500 artículos, imagínense. De técnica eran más o menos un tercio, la cuarta parte, pero había absolutamente sobre todo. Pero bueno, la imagen que se ve, si alguno me diga qué enseña a fabricar. Bueno, ahí ya lo puse yo. Pero bueno, sí, gracias por participar. Para no aburrirnos. Yo esto lo doy a los chicos y lo converso mucho. Acá es muy duro para mí hacerlo hablando solo. Bien. Fray Beltrán, tal cual, sabía fabricar campanas de bronce. Y a ver, ¿por qué dice que tuvo que fundirlas previo a ir al cruce de los Andes? A ver, alguno que lo adivine. ¿Por qué tuvo que fundir las campanas de las iglesias de Mendoza? Y acá aportan que todavía una fábrica de campanas. Para usar el bronce, Mirta, sí. La querida Mirta Mamani. Exacto. Exacto. Doble emoción, ¿no? Doble sentimiento que un cura tenga que fundir campanas. Exacto. Bien. Eso que ustedes están diciendo, pueden llegar a darse cuenta los chicos, y es muy lindo que lo cierten, ¿no? Que lo propongan, porque están conectando una cosa con la otra. Bien. Entonces sí, ahí la próxima imagen se ven los cañones con la cureña. La cureña es el carro del cañón, se llama cureña. Pero fíjense que el que está... todos estos libros los tengo yo acá, la de la foto. Fíjense que ese carro no podría cruzar los Andes. Por lo tanto, la que sigue, tuvo que Félix inspirarse y diseñar, o inventar, como queramos llamarlo a eso, el tamaño del cañón para que quepa sobre una mula y la cureña desarmable, desmontable, para que también quepa sobre la misma mula. Todo eso es un invento, una adaptación, si queremos llamarlo, un diseño. Exacto, ahí Guillermo aporta, gracias. Totalmente. Por eso, porque eran personas, no eran de bronce, justamente, ¿no? Todo eso tienen que entender los chicos, si no parece que no les costó nada a nadie. Y una de las cosas que pueden aprender es que sí, que ser independiente te cuesta. Bien. Tuvo que hacer cañones, seguimos. Fabricar pólvora. Ahí
Otra actividad para que vean. Esto es una fábrica, una moledora para hacer pólvora, ¿no? La pólvora tiene 3 elementos, los 3 van molidos a nivel de harina, digamos así. Pero me gustaría ver si alguien puede interpretar, ya estoy capaz que pidiendo mucho. Lo que estamos viendo, les cuento, lo que estamos viendo al fondo, hay un súper engranaje, del lado de afuera de esa pared hay una rueda hidráulica. O sea que el motor es un motor hidráulico que el movimiento de rotación lo logra mediante una rueda hidráulica que hay un río del otro lado. Un río desviado normalmente. Pero por lo tanto, todo eso tiene giro. A la izquierda de la imagen vemos lo que los chicos verían como algo con pinchos. Bien, ¿alguien me puede contar qué es eso que se ve ahí? ¿Y qué función cumple? Piensen que gira, ¿no? ¿Puedo, profe? Ese cilindro gira. Yo nunca lo vi, pero ahí me di Y cuenta. tiene que moler. A la izquierda vemos unos elementos verticales. Esos elementos verticales serían como si fueran martillos verticales que lo que hacen es moler. Como se hace la mazamorra. Exacto, para moler la pólvora. Gracias, Daniela. Entonces decimos, ¿hay engranaje? Sí hay engranaje. ¿Hay transmisión de movimiento? Sí hay transmisión de movimiento. ¿Hay motor? Sí hay motor hidráulico, que está fuera de ese lugar. Todo este elemento hace girar a ese cilindro que tiene esas verticales, esos palos de escoba, digamos, clavados, ¿sí? Que técnicamente son levas. Cuando eso gira en el sentido de las agujas reloj. Concéntrense ahí. Gira en el sentido de la aguja reloj. Cuando da una vuelta cada uno de los palos de la leva, engancha en ese sobresaliente que tiene el vertical. Lo levanta, cuando sigue girando lo deja caer. Exacto, un conjunto de levas. Gracias, Claudia. Exacto. Entonces, coordinadamente, cada uno de esos verticales, que son martillos en realidad, ¿sí? Pegan en el fondo donde está la persona a la izquierda, que va moviendo el material para que se vaya moliendo cada vez más. No hay fuerza humana. La persona de ahí, solamente con un pequeño rastrillo, va ubicando el material para que se siga moliendo. ¿Sí? Entonces, ese cilindro es un cilindro de levas. Que automáticamente va levantando en forma coordinada un martillo, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Así que no es otra cosa que un programa mecánico, igual que funcionan las cajitas de música, las llamadas cajitas de música, que son cilindros de pequeñas levas. Otra de las cosas que yo les muestro a los chicos. Entonces, relacionar eso con una cajita de música, si alguien la tiene a mano y la puede llevar a la escuela, es genial. Otro instructivo de cómo se hacían las ruedas, el trabajo de fabricar las ruedas, con su aro metálico. Hay otras más, yo obviamente no puse todos. Hay otras cómo se fabrican las ruedas, la parte de madera, y acá están en la parte metalúrgica de la rueda, que calientan el aro y lo colocan sobre la rueda. Al enfriarse, aprieta y queda eternamente puesto la parte, la que llamaban llanta antes. Acá hay unos herreros, donde se le insufla oxígeno una fragua, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Zapatos metálicos, les digo a los chicos, ¿no? Imagínense, herraduras para 10.000 mulas y 1.200 caballos. Yo arriesgaría que estas dos personas tuvieran un año laburando mínimo, si lo ponemos como si fuéramos dos, ¿no? Como para darle un poco más de efecto a los personajes. Podríamos decirle a los chicos que durante un año estas dos personas solo hicieron herraduras, para que imaginen el volumen del laburo. Junto a 5.500 hombres en una madrugada de enero de 1817, comenzaron a realizar la que sigue, y después al último les quiero mostrar algo. La que sigue, esta madrugada, la mayor hazaña tecnológica de nuestra independencia. Y al final, acá tenemos, si se anotan el nombre de Bruno Munari. Bruno Munari es un diseñador industrial, una persona que pensó mucho sobre el diseño, sobre los problemas de diseño, que se aplica a cualquier sistema, desde el que fabrica una computadora hasta el que fabricó el automóvil, o el que fabricó la primera carroza, lo que sea.
Acá estamos viendo, no sé si llegan a verlo, pero ya lo verán después cuando lo pongamos a disposición en el chat. Él lo define como si fueran 12 pasos, ¿no? Etapas del proyecto. Obviamente, antes está el problema que la solución. Lo que pasa es que pareciera que empezamos por el invento siempre, ¿no? El invento es lo que llama, el invento es lo famoso, pero no. Siempre el invento viene de algún tipo de problema. Lo que sea, ¿eh? El problema de tengo ganas de volar, o el problema no veo nada y necesito luz en la noche. Cualquier problema. Lo interesante del punto 2, que dice definir el problema. Eso quiere decir hasta dónde, cuál va a ser el tamaño de mi solución. No, quería llamar la atención, ya que lo mencionó Claudio y sucede esto, quiero llamar la atención entre esas dos etapas. O sea, una cosa es tener un problema, contar con un problema, que se presente un problema, y otra cosa es la definición que le damos. La definición del problema es un trabajo de quien fija atención sobre ese problema, lo ve desde el punto de vista sistémico, ¿sí? Y define cuál es el alcance de ese problema, qué tipo de solución puede darle, si está a su alcance o no está a su alcance. Entonces, se redondea de alguna forma del gran problema que existe en algún lugar y se nos presenta a el problema que voy a, de alguna forma, enfocar, atacar, si se quiere, o intentar resolver. Alguien preguntó en el chat, ya que estamos, si vamos a obtener los PowerPoint. Sí, lo que hacemos habitualmente es que los PowerPoint después se les envía por correo a todos a la dirección que pusieron cuando se inscribieron, y además el video también se va a publicar en YouTube, como hacemos habitualmente con estas charlas. Sí, ayer Claudio, terminé de editar la charla mía del otro día. Ya posiblemente mañana esté subida a YouTube y ya la difundimos y publicamos junto con el PowerPoint que yo había pasado. O sea que lo mismo vamos a hacer con todas las charlas. Seguimos. Bueno, para darle un cierre, si volvemos a la etapa del proyecto, disculpe, pero era mi hija que tenía que atender. Mi hija que tiene 34 y no vive en casa, por eso. Entonces, definir el problema es definir el alcance de la solución también. Y a veces es tan importante como poder generar una solución o no. Después, bueno, los elementos del problema. Los elementos acá lo que él trata de decir es como de qué saberes hay que encontrarse, ¿no? O sea, qué rubros, por decirlo de una manera más rápida. Él pone después en el 4 la recopilación de datos, ¿sí? Los alcances, las medidas de todo eso, analizar los datos, después viene la creatividad. Fíjense que él pone el ingenio, la creatividad en el punto 6 recién, ¿no? Y a partir de ahí, después, bueno, materiales, fabricar, conformación de materiales, todo el tema de construir, ¿no? Él habla de experimentación en el punto 8, que se podía hacer los prototipos, los pre-prototipos, después vienen los modelos, que vendrían a ser los prototipos, la verificación, que viene a ser el prototipo 2, es la verificación de los problemas del prototipo 1, el prototipo 3 es la verificación y las problemáticas que surgieron con el prototipo 3 sería el prototipo 4, y así sucesivamente. Él lo que propone, bueno, después hacer los dibujos constructivos. ¿Para qué son los dibujos? Se dibujan en estandarización, en código, en un dibujo estandarizado para que lo pueda fabricar otro. No tiene por qué fabricarlo la misma persona que produce la solución y los prototipos. Y bueno, después la solución, son 12 puntos. Sí, quiero agregar una cosita. Sí. Así como los inventos son la última etapa de todo un proceso, y a nosotros siempre nos cuentan la solución y no cuál era la pregunta o el problema. En este gráfico que estamos viendo, también podemos hacer lo mismo, porque este gráfico también es un invento, es una síntesis que alguien muy lúcido hizo después de haber estudiado la generalidad de los procesos de diseño. Entonces, esto también puede ser una actividad posible,
si después de un proyecto tecnológico que se encare con algún grupo escolar, después se les pide que traten de hacer, en grupos posiblemente, una síntesis de los pasos para cualquier proceso de diseño a partir de un problema. Y después en una puesta en común se puede enriquecer con el trabajo de los distintos grupos hasta acercarse a algo parecido a lo que acá se expone de Bruno Munari, y después se compara con lo que hizo un genio. Entonces se puede ver que a veces la producción de todo un grupo de una escuela, de un grado, una división, se acerca a la producción de algún genio, algún lúcido. Eso mismo yo lo hice muchas veces con definiciones sobre conceptos, y después de trabajar en grupo un tema debatido y se llega a una definición consensuada de todo un grado, después la comparamos con los diccionarios, lo que dice, y la producción es muy superior, la de los chicos, a la que se ve en los diccionarios. Algo para empezar con eso, muy divertido. Si buscan la palabra artefacto en el diccionario de lo que tienen en las escuelas, le van a encontrar un montón de defectos a la definición, los mismos chicos. Bueno, siendo las 20:59, nos quedó pendiente uno más, no voy a decir sobre qué era, el que sigue, la generación que sigue a esta gente que estuvimos viendo, San Martín y Belgrano. Como verán, hay un contexto súper impresionantemente grande, no eran solos. Y ya que tengo la pantalla, les muestro acá los libros que les dije. Este es el libro, este está en francés, tengo el otro que está en inglés. Fíjense que hay un molino ahí, está un molino por dentro. A ver si rápidamente lo encuentro, lo tengo marcado por acá. Fíjense, para terminar, un dibujito, una bestialidad. Esto es un grabado de un molino, ¿sí? Con eje rotatorio para orientarlo hacia el lado del viento y aumentar la efectividad. Y en la página que sigue a esa, está el molino por dentro, transparente, con sus mecanismos y engranajes. Es el YouTube de la época. ¿Ahí lo ven? Bueno, perfecto, esto en cuanto a mecanismo. Pero después está, miren, todos saben lo que es, ¿no? Un telar. El mismo telar que usaban para hacer los ponchos de San Martín. Bueno, eso como para terminar algo amable. Bueno, gente, si quieren poner acá en comentarios qué les pareció, o después en el chat. Pero bueno, hicimos 2 de 3, eran los 2 más cercanos, el otro era más lejano, era una generación posterior, ya quedará para la próxima. Así que, gracias por la atención. Acá pregunta Jorge si esos tomos... Sí, por supuesto, los tenía disponibles porque era un bestseller. Imagínate que estaba impreso, se empezaron a imprimir, después probablemente se reeditaron. Se empezaron a imprimir para la Revolución Francesa, ya estaban hechos. Se vendían los pagabas antes, es como pagamos ahora el cable. Los pagabas antes y te lo mandaban. Bueno, Villa María, ahí, si se escriben en el chat, pongan de dónde son, así nos queda ahí en... Mirta de Jujuy, saludos. Bueno, nuestra próxima charla va a ser para la primera semana de julio. La va a dar el compañero acá presente, Néstor. También alguna temática relacionada con algo histórico, parecido en la modalidad a como fue la charla del año pasado, como para los que estuvieron o estuvieron presentes. Después en agosto va a dar Gerardo Drauniak y seguimos. Después ya les vamos a avisar quiénes van a ser. Gente de Entre Ríos. Saludos a Claudia. Macarena que participó, gracias por participar, Santa Fe, Elisa. ¿Elisa de Villa Elisa? No. Elisa, solamente Elisa. Típico de Santa Fe con nombre de ciudades de mujeres. Sí, una larga historia santafesina que no vamos a contar acá. No. Siempre la idea que promocionemos nuestra propia área dentro de la escuela, ¿no?
Buenas noches a todos y bueno, la seguimos por el chat siempre. Ya habrá novedades. Bueno, Saludos. gracias por participar a todos. Saludos. Gracias, Chao, gracias a todos.